Me acompaña un hombre muy conocido, un profesional de las ciencias sociales, profesor universitario de toda la vida, dedicó una vida al magisterio y ahora está dedicado, digamos, al pensamiento con más detenimiento y a la escritura de textos, de libros. Se trata del profesor Jiménez. Celedonio Jiménez, a quien hemos invitado como viejo amigo para que nos ayude a ver la sociedad desde la óptica de la sociología, la sociedad dominicana, ver si vamos por buen camino, como dicen las encuestas, o vamos por mal camino, qué cosas tenemos que enderezar y cuáles debemos conservar. Estamos todos, creo, muy preocupados por los actos de violencia. Estamos muy preocupados por el desinterés de la juventud en formarse, en bien formarse. Incluso quienes van a la escuela muchas veces muestran un gran desinterés. No tenemos hoy probablemente los profesores que muchos de nosotros tuvimos, con pocos títulos, con poca formación universitaria, pero con muchas ganas de que sus alumnos aprendieran y salieran siendo personas ejemplares dentro de su circunstancia económica, porque entonces en esos días no había que tener dinero para ser limpio, ni había que tener dinero para ser honesto, ni había que tener dinero para saber que todos debíamos hacer las cosas bien. Bueno, tener a un sociólogo es como tener a un médico especialista en sociedad. Y él con su bisturí nos va a ayudar a entender nuestro entorno y quizás incluso a decirnos lo que hay en mucho pesimismo. Las cosas caminan bien, como deben caminar. Tenemos aquí su texto, creo que es el último, El ¿no? último. Se llama Para entender y reducir la violencia en la República Dominicana. Justamente uno de los temas de mucha preocupación. Y en estos días he visto unas declaraciones del profesor Celedonio Jiménez, donde él expresa preocupación también, valga la redundancia, sobre el tema de la salud mental en los dominicanos. De manera que les invito a que me acompañen a esta entrevista con este distinguido sociólogo. Profesor Celedonio Jiménez, yo lo veo joven, Gracias. delgados como siempre y Sí. con su tranquilidad que me imagino que afecta positivamente a muchos. Muchos le dirán, profesor, cuando yo estoy con usted me siento sereno, tranquilo, me siento como una persona que no anda en el bullicio de una ciudad que nos está comiendo casi a todos. Ante todo, desearía agradecer la invitación. Me siento sumamente bien aquí con Gracias. un amigo de décadas, al que aprecio sobremanera y al que valoro. Gracias. Lo del aspecto o apariencia de serenidad, yo diría que es más apariencia, porque Ya, por dentro soy bastante inquieto ya, y a veces muy sensible frente con mucha ebullición. a sí mismo, así mismo. Bueno, qué bueno que no ha perdido la sensibilidad No, ante claro, las cosas que debemos ser sensibles. así es. Profesor, vamos por lo último y por lo que usted tiene plasmado aquí, la violencia. Una pregunta muy elemental. ¿Se puede decir hoy en día que la sociedad dominicana es una sociedad violenta o nosotros estamos exagerando, hacemos hipérbole por algunos crímenes muy sonados, muy crueles que han ocurrido de cuando en cuando? Porque creo que aquí la violencia agota unos ciclos, ¿no? Como que estamos en un periodo de tranquilidad y de buenas a primeras se dispara
un ciclo de violencia y vuelve y baja en la medida en que las autoridades se mueven, la sociedad reclama, entonces la cosa se pone, pero al 2 o 3 meses después, otro estallido de violencia. ¿Somos una sociedad violenta o somos una sociedad como son todas en estos tiempos? Bueno, yo pienso que somos una sociedad violenta. Si entiendo o si se entiende la violencia no solo como fenómeno que hay que identificar con actos de homicidio o de feminicidio, sino también la violencia en términos de la forma en que interactuamos con los demás, cómo respondemos a determinado momento en que nos sentimos afectados. Yo creo que sí, que realmente somos una sociedad violenta. Y yo creo que hay una serie de factores que así lo determinan. Hay factores históricos, todo ese pasado de intervenciones de metrópolis europea, en nuestro caso específicamente la invasión española a la isla, todas las intervenciones de corsarios, como había que responder, las dictaduras que hemos tenido, las intervenciones norteamericanas que hemos tenido, todo un conjunto de factores históricos contribuyen a esa violencia, pero también contribuye de manera muy marcada las condiciones de precariedad material en que gran parte de nuestra población, una gran mayoría de nuestra población ha vivido. La pobreza, las condiciones de materiales de existencia. Y otro hecho, todo eso ha generado una cultura de violencia en la República Dominicana, que es la que me lleva a mí a decir que sí, que somos una sociedad violenta. Quizás tendría yo que aceptar y decir que hay otras que tienen esa característica en una magnitud mayor, pero bueno, no se trata ahora de hacer comparaciones, sino de establecer las características en ese orden de nuestra sociedad. Y en esa visión que usted tiene de la violencia en nuestro país, ¿se puede decir que hay un segmento poblacional o un segmento geográfico más violento que otro? Y hasta se puede decir que hay un género más violento que otro. Sí, evidentemente hay un género más violento que otro. Si vamos a las estadísticas, vemos que los hombres participamos, tenemos mayor incidencia en los actos de violencia que se producen en nuestra sociedad. Ahora, yo creo que ciertamente hay sectores, pero no podemos, digamos, generalizar aún en esos sectores, porque, por ejemplo, hay quienes opinan que, dadas las condiciones de pobreza, las grandes privaciones de muchos sectores en nuestra sociedad, llevan a esos sectores a asumir posiciones virulentas. Pero aún eso tiene sus importantes limitaciones o excepciones. Hay muchas personas que son de condición pobre que no asumen actitudes de violencia y mucho menos asumen actitudes delincuenciales para enfrentar o dar solución supuesta a sus condiciones de pobreza. De modo que sí, yo creo que hay sectores que por determinadas circunstancias pueden estar empujados a esa conducta, pero aún dentro de los sectores que entendemos que por ser condiciones de privación, por los grandes sufrimientos, por las grandes limitaciones, aunque han sido empujados, aún dentro de esos sectores no se puede decir que la totalidad de ellos asuman posiciones violentas. ¿La pobreza es un elemento que genera violencia, profesor? Claro, claro, es un factor que empuja, porque si usted tiene una condición de tremenda limitación, de grandes frustraciones, de límites extremos como los que tienen en nuestra sociedad hoy día
los sectores depauperados, Sí. Es obvio que de ese grupo social van a surgir personas que junto a los limitados niveles de educación, que es otro aspecto que afecta a esos sectores, lo lleva o lleva a esos sectores, a esas personas, a actitudes de enfrentar sus condiciones materiales de manera violenta. Yo creo que allí donde hay pan y donde hay educación, es muy difícil que puedan haber una actitud proclive a la violencia. Pero donde no lo hay, evidentemente que la gente tiene que responder de alguna forma, sobre todo, insisto, si no hay los niveles de educación, no solo de educación académica, sino educación informal también. En la línea del tiempo que podamos trazar sobre la violencia en nuestro país, algunos hacen un correlato entre la presencia cada vez mayor del consumo de estupefacientes y la violencia. En sus estudios, ¿usted ha encontrado por lo menos alguna correlación? No voy a decir exactamente una causa específica, pero una correlación entre el evidente, creo que eso sí que no hay que discutirlo, aumento del consumo de estupefacientes y la violencia. Ciertamente, yo pienso que hay una relación directamente proporcional. Hay muchas personas que incurren en el hábito de consumir drogas y que no tienen las condiciones económicas para solventar ese hábito. Ya. Y entonces recurren cuando se ven en situación de apuro, de escasez, recurren a actos de violencia. Inclusive hay casos muy lamentables en que jóvenes golpean, agreden a sus propios padres porque quieren recursos para la compra de droga y no lo tienen. Entonces asumen esa actitud frente a sus padres o allegados. Hay un caso que a todos nos sorprende y es la violencia intrafamiliar. Las estadísticas hablan de un aumento a todos los niveles, no solo el máximo, que es el feminicidio, digamos, sí, sino, bueno, la paliza normal que el marido suele darle a la esposa, el golpeo a los hijos, incluso a veces esa violencia se extiende al vecindario. ¿Qué ha pasado en la sociedad dominicana de los últimos 30 o 40 años que ha despertado a ese tipo de violencia y parecería que no hay la manera eficaz de frenarlo? Yo creo que en la medida nuestros distintos grupos de poder gubernamentales no han sido capaces de enfrentar problemas tan fundamentales como el de la educación, en esa medida la situación de violencia se ha incrementado en nuestra sociedad. Se ha incrementado también en la medida en que junto a toda esa acumulación de deudas sociales, históricas, insolutas por parte del Estado dominicano, se ha producido un resquebrajamiento, una desestructuración de la familia dominicana, y en esa medida entonces yo pienso que la familia, lejos de jugar un papel, o digamos buena parte de la familia dominicana, lejos de jugar un papel en términos educativos, en términos de desarrollo del ser humano, la familia
paradójica y dramáticamente en nuestra sociedad, gran parte de ella está jugando un papel de inclusive de adiestramiento en el quehacer violento en nuestra sociedad. Bien se conoce como en nuestros hogares, volviendo de nuevo al hombre, al padre hombre, este se caracteriza por asumir actitudes violentas en el seno del hogar contra su pareja o contra los hijos, y entonces eso es un ejemplo sumamente negativo del que beben los niños y que luego replican en el seno de la sociedad en sus distintos espacios de acción, en la escuela, en el barrio, etcétera, etcétera. De modo que creo que el problema estriba en que el Estado dominicano, fruto del cúmulo extremo de deudas históricas, de deudas sociales, incapaces, por tanto, de resolver esas deudas, no ha respondido adecuadamente a las necesidades de la familia dominicana. Tenemos una autoridad que es violenta, creo que eso lo vemos todos los días, particularmente la institución encargada de velar por la paz y la tranquilidad ciudadana y de cuidar los bienes públicos, que es la policía. Cuando uno, por alguna razón, un policía detiene a uno en su vehículo, o si uno va a pie, uno no espera una gentileza, uno espera una reconvención, una palabra dura, una amenaza y una incapacidad de poder explicarle a ese agente lo que está pasando, porque él suele actuar de manera prepotente, y que hay que aceptar lo que él diga, y no aceptarlo es entonces exponerse a una violencia. Hay evidencias de un uso excesivo de la fuerza, y eso está ahí registrado en las muchas muertes de personas que siempre participan en un intercambio de disparos. Pero yo digo que la policía nuestra es la mejor tiradora del mundo y la que tiene más capacidad de defenderse, porque muy poquísimas veces hay impacto de bala en su vida de la otra parte, y mucho menos que mueran. Entonces, pero sí son asertivos cuando disparan, y casi siempre los disparos son del pecho para arriba, lo cual quiere decir que no hay disuasión. ¿Se puede convertir eso en un paradigma de violencia que los ciudadanos querramos luego imitar en otros escenarios? Ciertamente, creo que también hay una relación entre el crecimiento de la violencia en la República Dominicana y la conducta de la Policía Nacional. Tú señalabas de manera precisa el caso de los intercambios de disparos, que se acaba de informar que ha crecido enormemente. Prácticamente hay quienes hablan de un crecimiento en menos de 4 años de casi un 194%. Wow. Una cosa considerable. Se ha hablado de que de 77 intercambios de disparos, muerte por intercambio de disparos, ha subido a 227 en el lapso de apenas 4 años. Eso es una cosa abrumadoramente preocupante. Los informes del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos en República Dominicana hacen referencia a ese aspecto. De manera muy puntual siempre, y le llama muertes extrajudiciales. Así es. Sí, pero realmente son asesinatos. Son asesinatos. Pero esa denominación es un poquito más clara que la que hace la policía aquí, de disparos, que es un intercambio, o sea, fue una autodefensa. Sí. No, y que son actos fuera de lo judicial, de lo legal. Sí, totalmente, obviamente, en este país
no hay pena de muerte establecida. Pero de hecho sí. Exacto, así claro, esos son actos de pena de muerte. Creo que el caso de la policía es de preocupar. Ya. Ciertamente, los últimos meses, la actual ministro de Interior y Policía, Farideh Raful, ha estado impulsando, ha estado consumiendo muchas energías, junto al presidente, obviamente, en términos de lograr una llamada reforma policial. Pero yo creo que esa reforma policial hay que saludarla, pero hay que tratar de que sea verdaderamente efectiva. Yo pienso que en nuestro país la reforma policial debe comenzar por sus raíces, si queremos que sea efectiva. Sabemos que la conducta de los alistados o de los agentes policiales de nivel inferior no se dan al margen de las directrices de los oficiales de alta graduación. Por tanto, yo creo que cualquier reforma debe necesariamente involucrar, y la reforma que se ha planteado va en términos de el comportamiento y la educación de los alistados, cuando bien sabemos que muchas conductas inadmisibles en términos inclusive de la corrupción y del fraude en el ejercicio de las funciones públicas, quienes la ejercen son los altos oficiales, o una gran parte de la oficialidad. Por eso yo creo que ese esfuerzo lo saludaría, pero es totalmente insuficiente. Hay que decir que hasta ahora el esfuerzo, como usted ha hecho, todo el mundo lo saluda, pero no ha habido un cambio todavía en el patrón de actuación de la policía. Todo lo contrario, vivimos, yo pienso que estamos a la puerta de lo que llamaría un Estado policía. Y un Estado policía se plantea cuando el Estado no se propone enfrentar los problemas de delincuencia, no ejerciendo lo que llaman la mano dura, sino tratando de tomar medidas de bienestar social. Más bien a veces se estimula a la policía a hacer mano dura. Claro. Yo recuerdo, hay que decirlo, que aquí tuvimos un periodo donde la policía era muy tímida en cuanto al uso de la violencia. Me refiero a los primeros años de este gobierno. Sí. Pero en un momento dado, con un señor que se perseguía por San Cristóbal, que lo consideraban un pequeño capo de la distribución de drogas, una autoridad del más alto nivel del país dijo a fulano que se entregue porque lo vamos a combatir en el terreno que él elija. Bueno, 2 meses después ese señor estaba ya hecho cadáver. Así es, así es. El caso esto que tú has señalado, y la situación esta de los intercambios de disparos, digámoslo así, usemos ese término, realmente ocultan situaciones que hay que evidenciar, que quiero evidenciar en este momento. De lo que se trata es de impedir, de cortar la posibilidad de que esas personas a los que ellos les cercenan la vida puedan comunicar su relación con oficiales con los que ellos están ligados. La convivencia. Exacto, en el ejercicio del quehacer fraudulento. Vamos a ir a un segmento comercial para regresar con esta entrevista con el profesor Celedonio Jiménez, autor de este libro, su último libro, ha escrito varios, para entender y reducir la violencia en la República Dominicana.
Profesor, habrá manera, debemos tener el optimismo de que los dominicanos podemos ser capaces de reducir la pobreza, ¿no? Perdón, la violencia. No vamos a decir eliminarla, porque algunos creemos que de alguna manera es consustancial a todo lo que nos rodea y la realidad es tan difícil cambiarla, pero reducirla, así como el organismo tiene niveles de tolerancia, digamos, para el plomo, y que cuando ese nivel de tolerancia se mantiene, el organismo está bien, pero si lo sobrepasa, ahí comienzan determinadas enfermedades. Yo me imagino que hay un nivel de tolerancia de la violencia por parte de la sociedad y que la crisis sobreviene cuando esa violencia sobrepasa ese nivel de tolerancia. Magnífico problema que me ha planteado. Fíjate que en el libro yo hablo de reducir la violencia. Exacto. Me luce tanto utópico hablar de eliminar, de aniquilar la violencia. Un poco difícil, sobre todo en nuestro marco social y económico. Pero reducir sí creo que es posible. Ciertamente el problema de la violencia es una problemática que nos lleva a analizar la pasta del ser humano, las características del ser humano. Hay quienes sostienen que los seres humanos, en nuestra condición de seres que provenimos de un llamado antropomorfo, tenía una característica de animalidad obvia, arrastra consigo esa condición natural de violencia. Pero yo soy de los que entiende que si bien el factor biológico es un elemento a considerar, creo que en la determinación de la violencia hay un factor esencial que es la condición de socialización de la persona. O sea, el proceso de socialización en que interviene esa persona. De cómo aprende a conducirse. Exactamente. ¿Qué ve él en el seno del contexto en que se desenvuelve? ¿Cómo ve que actúa el conjunto de personas que les rodea? Dependiendo de eso, dependiendo de ese proceso de socialización y dándose o asegurándose un conjunto de factores que propendan a reducir la violencia, yo creo perfectamente en la posibilidad de reducir la violencia. Y no se trata de algo digamos, idílico, ilusorio. Ahí en nuestra región, en propia Centroamérica, países como Costa Rica, que ha reducido, tienen bajos niveles de violencia. Entonces, ¿por qué los costarricenses, por qué los nórdicos han llegado a unos determinados reducidos niveles de violencia y nosotros no podemos llegar? Ahora, obviamente, se tienen que dar una serie de factores, tienen que incorporarse elementos que ayuden a esa reducción, como son, como decía, el proceso de educación, como es el proceso de equidad. Yo creo que la equidad es un elemento fundamental en cualquier sociedad para reducir la violencia, porque es obvio que las personas, cuando se desenvuelven en un ambiente donde es clara la desigualdad, tienden a asumir posiciones un tanto irritables. Usted ha puesto un ejemplo excelente que es Costa Rica, Sí. porque es Centroamérica. Centroamérica. Estamos en el mismo nivel geográfico y cuasi socioeconómico. Sí. Y digo que es un buen ejemplo porque la equidad social en Costa Rica está muy presente
y el nivel de educación es alto, y el servicio de salud siempre se ha dicho de los mejores del mundo. Cierto, cierto. Entonces, ahí por lo menos hay una correlación entre lo que usted ha señalado, la posibilidad de reducir la violencia y la situación socioeconómica en que nace y se desarrolla el individuo. Sí. Nosotros estamos en la antípoda de eso, ¿no? En la antípoda, ciertamente. Porque tenemos unos niveles de pobreza que, aunque hayan disminuido en las estadísticas, hay que dar lo que yo llamo el tour de la pobreza y acercarse a la ribera de nuestros ríos, aquí en la capital, o en Santiago, o en La Vega, o en Higüey, donde quiera. Yo creo que la pobreza ha reducido en las estadísticas Eso en digo, la República Dominicana, pero en la realidad lo que uno ve, sí, cuando uno se asoma sí, a esos espacios, uno ve que la pobreza se mantiene. Y uno mismo, cuando usted ve que le dicen, bueno, el salario mínimo es 28 mil pesos. Sí. La canasta familiar está en 50, 45. Sí, claro. Hoy, ¿cómo viven? ¿Cómo sobreviven? Viven? Sí, sí, sí. O sea, que hay un entorno que propicia, favorece, claro, hace posible sí, esa pobreza. Esa violencia. Esa violencia. Si nos llevamos de ese razonamiento al que usted nos conduce, usted entonces nos está diciendo, por argumento a contrario, que para reducir la violencia tenemos, en el caso de la República Dominicana, que cambiar nuestra situación socioeconómica a favor de los que menos tienen hoy en día. Propiciar la equidad, crear condiciones materiales para las mayorías que no sean las que dominan hoy y que conducen a un sufrimiento inaceptable para una gran parte de nuestra sociedad. Pero yo insistiría en que no solo se trata de condiciones económicas, sino que hay factores coadyuvantes muy importantes. Insisto, la educación no solamente formal, sino también informal. La educación en su conjunto. La doméstica, como decimos. La educación doméstica juega un papel estelar en el enfrentamiento de la violencia. Ahí nos encontramos con el problema que apuntan ustedes mismos, los sociólogos, de que la familia en la República Dominicana ha estado en disgregación hace muchos años. Exacto, aquí en 40% de los hogares son dirigidos por mujeres. Así mismo, así mismo. Es decir, hay una gran cantidad de familias donde está ausente el hombre, el padre hombre. O la mamá. También, porque esa es la desgracia, sí, que dentro de esa desestructuración no solamente y fundamentalmente está ausente el padre, sino también que hay casos donde está fuera la madre. O que el papá y la mamá son sustituidos por una abuelita anciana. Entonces, que no tienen las condiciones y las energías para conducir, para orientar, para contener esos ímpetus juveniles, sí, mal orientados. Exactamente. Eso es una realidad. Yo pienso que lo que está pasando en el seno del hogar, en el seno de la familia dominicana, es un coadyuvante importantísimo en el afianzamiento de la violencia en la República Dominicana. Cuando uno ve ese marco y uno dice, bueno, tenemos un entorno socioeconómico que no es equitativo, tenemos pobreza, tenemos la presencia del narcotráfico en condiciones tal que es accesible a los pobres y que a su vez genera otro tipo de violencia para conseguir, como usted explicaba, el dinero para comprar las porciones necesarias. Cuando tenemos una policía que se comporta con patrones violentos frente al ciudadano y unos niveles de educación preocupantes, ¿verdad? Uno se pregunta, profesor,
¿Por dónde comenzamos para reducir la pobreza? ¿Por dónde se comienza? Hay que comenzar por donde los esfuerzos posibles son más válidos. El Estado dominicano tiene más poder, tiene más posibilidades de incidir que una propia familia, porque la propia familia está muy zarandeada. Entonces, por sus propias condiciones materiales en que viven. Entonces, creo que un papel fundamental es el del Estado. El Estado debe imponerse a sí mismo el impulso de políticas sociales que vayan dirigidas, primero, a enfrentar esas condiciones de pobreza extrema que vive una buena parte de nuestra sociedad, y que además pongan como objetivo fundamental la realidad de esas poblaciones, de esa población empobrecida, en la línea de crear las condiciones para que puedan vivir adecuadamente y no empujados sus jóvenes, sus componentes, empujados a actos de virulencia. Vamos a una pausa para venir al tramo final y comenzar a ver qué podemos hacer para el futuro, por aquello de que no debe haber denuncia sin anuncio. Para entender y reducir la violencia en la República Dominicana, cuando uno va a escribir un libro, profesor, uno debe tener una razón, una motivación particular. ¿Por qué escribió usted ese libro y no otro? Porque creo que el problema de la violencia es uno de los problemas más serios que confronta nuestra sociedad. Yo insistí al principio que no debemos ver en los actos de homicidio, en los actos de feminicidio, solo la violencia. No reducirlo a ello. No reducirlo a eso. Son los más espectaculares, exacto, pero no son los únicos. Pero yo creo que en nuestra sociedad hay muchos actos de violencia que no se registran. Ya. Los actos de homicidio se registran y la gente se sacude. ¿Cómo cuáles, profesor? No se registran. Cuando no hay muertes, cuando no hay un hecho que desemboca en la muerte de otro, es más difícil. Decir que en la calle tal un dueño de dos personas que conducían un vehículo, uno rozó al otro y se bajaron y tuvieron una discusión y se ofendieron uno al otro. Eso es difícil que se registre. Y así hay muchos casos en nuestra sociedad que no se registran. Cuando hay una riña en el barrio, en nuestros barrios y en nuestras distintas urbanizaciones hay permanentes riñas entre vecinos, a veces por el parqueo, y cuando eso no desemboca en muerte, muy difícilmente se registra. Y yo creo que todo eso es violencia. Eso es parte del comportamiento violento de que hablaba, del dominicano. Entonces, yo creo que realmente hay muchos niveles de violencia en la sociedad dominicana. Y esos niveles de violencia afectan la sociedad dominicana, tanto en términos de su cohesión social, los efectos de esa violencia, muerte o cercenamiento de parte del cuerpo, cortaduras, todo eso, van en contra de la cohesión social en la República Dominicana, pero también van en contra del desarrollo económico. Las inversiones se reducen en una sociedad violenta, donde no hay seguridad. Ayer lo señalaba la ministra, donde no hay seguridad, hay menos actitud hacia la inversión. Correcto. De modo que yo creo que la violencia es un fenómeno de consecuencias multifacéticas que hay que enfrentar y corregir. Por tanto, yo me interesé en trabajar ese tema porque lo entiendo
de una importancia crucial para la sociedad dominicana. El Estado ha tomado algunas iniciativas en ocasiones. Lamentablemente todas han zozobrado, incluso sin comenzar. Recuerdo que el entonces procurador Jan Alain Rodríguez levantó todo un plan de trabajo que presentó a la opinión pública, y una figura muy relevante de la psicología dominicana como el doctor Vergés jugaba un papel importante en ese programa para reducir los niveles de violencia que eran y son preocupantes. Después, esta procuradora de ahora ha presentado un plan como idea nada más todavía, y un interés en abordar ese tema. Yo sé que la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas trabajan el tema al interior de sus congregaciones con mucha, yo creo que mensualmente celebran actos dirigidos a enseñar a los hombres a ser mejores maridos y a las mujeres a ser mejores esposas, y en los clubes culturales, en algunos sectores las juntas de vecinos llevan expositores que ocupan el parque y dan una buena conferencia, pero ninguno de estos planes ha florecido hasta ahora. ¿Qué pasa que el Estado se ha mostrado en general tan incapaz de empujar un buen plan dirigido a mejorar la convivencia ciudadana? El problema es complejo en la medida en que supone o implica una diversidad de factores. Amén de que, como he venido diciendo, los problemas en nuestra sociedad han llegado a un nivel, se han acumulado una serie de problemas históricamente, a un nivel que ciertamente para enfrentarlos hay que tener la mayor voluntad social y política. Y como tal, ameritan de decisiones radicales. Ya. Ir a la raíz de los problemas. Por ejemplo, el problema de la educación, yo digo, es un factor vital. Y bien sabemos el nivel, la calidad de la educación en la República Dominicana. En la medida no se asuma el problema de la educación en la dimensión y en el nivel necesario, no habrá solución. No habrá solución en la medida en este país el Estado no disponga un apoyo firme y fuerte, amplio, al problema de la salud mental. Bien sabemos el escaso presupuesto destinado a salud en sentido general, pero mientras no se disponga, por ejemplo, apoyo profundo, amplio, sistemático, continuado a la salud mental, no va a haber solución al problema de la violencia en la República Dominicana. Como no habrá solución hasta tanto esta sociedad no asuma una orientación, una dirección equitativa entre los distintos sectores, entre las distintas clases sociales. Tenemos en nuestra sociedad unas clases sociales dominantes que han sido extremadamente egocéntricas, que se han planteado sus beneficios en desmedro total de los intereses de la mayoría, al punto que hay estudios que establecen que el 10% que tiene de mayores ingresos en la sociedad dominicana controla y posee unos ingresos superiores o iguales al 90% de la población. Correcto. Mientras esas situaciones no sean corregidas. El 10% de la población tiene más ingresos que el 90%. Mientras situaciones como esas no sean corregidas. La concentración del capital. Claro, la concentración, el egoísmo, la centralización de beneficios y del capital. Mientras en nuestra sociedad no se asuma una educación
que garantice los mejores valores, los valores que propicien el desarrollo humano, mientras no se asuma una ética, y no una ética en términos teóricos y escolares, sino en términos de la práctica cotidiana, sobre todo de los que dirigen, porque son los que dan el ejemplo. Mientras eso no se asuma, aquí lamentablemente tengo que decir que continuará la violencia. Profesor Jiménez, una última pregunta por razones de tiempo. Antes hablábamos de que el Estado era violento por sus decisiones, su política, etcétera. ¿Todavía podemos decir que el Estado dominicano es violento o no? Yo creo que en la medida que no da respuesta a esos dramas insoportables de la mayoría de la población dominicana, sigue siendo violento. En la medida en que asume la solución del problema de la violencia a través de los llamados intercambios de disparos, sigue siendo violento. Ya. En la medida en que no establece un sistema fiscal donde el que más tiene sea el que más aporte, sigue siendo violento. Yo creo que lamentablemente hay que reconocer esa realidad. Bueno, sin duda el reducir la violencia en nuestro país es una disciplina pendiente. Agradecemos el que usted se haya tomado el tiempo para hacer este aporte, de manera que, como dice el título, podamos entender la violencia y podamos reducir la violencia. Profesor, muchísimas gracias. Es un gusto tener al profesor Celedonio Jiménez, toda una vida dedicada a la enseñanza universitaria y a ser un ciudadano ejemplar. Mucha gratitud. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.